nuestros teleamigos y bienvenidos a Debates UGC, como todos los martes a las 8 de la noche aquí en Telamiga Internacional. Como se darán cuenta, hoy el estudio no es tal, porque estamos en el auditorio Simón Bolívar de la Universidad La Gran Colombia, con presencia de muchos de nuestros estudiantes, profesores y funcionarios de la Universidad La Gran Colombia. Este debate hace parte de un ciclo de debates que organizamos este semestre para promover la activa participación política de todos los ciudadanos de este país. Como ustedes saben, este domingo, 11 de marzo, esperamos que todos nosotros vayamos a votar por el partido que queramos, por el candidato que más nos convenza, ojalá con conocimiento de causa, es decir, suficientemente informados sobre lo que proponen cada uno de los candidatos. Cámara, Senado y los que quieran podrán votar en una consulta que algunos dan en llamar la consulta de la izquierda entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo, y otros en una consulta que otros dan en llamar la consulta de la derecha o liberal conservadora entre Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez e Iván Duque. Ojalá que la tasa de abstención en esta ocasión se reduzca, porque cuando más de la mitad de los ciudadanos de este país no participan en las elecciones, después no nos podemos quejar de la falta de renovación. Esta noche nos acompañan aquí en la Universidad La Gran Colombia representantes del Polo Democrático Alternativo, el Partido Liberal y el Centro Democrático. Los tres son candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá. Quiero saludar en primer lugar a nuestro amigo, y digo amigo porque es de esta casa, egresado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional, y ha sido profesor, tal vez el profesor más viejo, perdón, más antiguo de la Universidad La Gran Colombia en la Facultad de Derecho, el doctor Germán Navas Talero. Germán, bienvenido a Debates UGC. Gracias, un placer, muchas gracias. Bueno, ¿qué espera usted de esta nueva aspiración al Congreso de la República? Bueno, yo espero que los colombianos aprendan un poquito de política. Es que todos ustedes saben mucho de fútbol y toda clase de cosas. Les pregunto de política y le da vergüenza. A mí me da vergüenza el colombiano en materia política. Usted va por la calle a entregarle a alguien un volante de estos. Lo que yo he podido ver en otros países, la gente le acepta el volante, no importa que no sea de su partido. Aquí la respuesta del colombiano es agresiva. Yo no esa parte no me meto, yo no quiero saber de política. Un país que da esas respuestas tiene los gobiernos que tiene. Un país que se precie de cultura, y es obligación tuya y mía, enseñarle al pueblo colombiano que debe participar en política. Pero aquí todo el mundo se queja del Congreso y no votan. Si a ustedes no les gusta ni el doctor, ni ni yo, levanten el domingo y voten por otros para sacarnos a nosotros. Pero ustedes no se levantan, se quedan durmiendo. ¿Usted quiere que lo saquen? Si ellos no me quieren que me saquen. Yo no me impondría jamás por la fuerza. Yo me presento a las calles, ¿me habrán visto? Mis volantes, no tengo equipos en los barrios, nada. Me paro en las esquinas y la gente vota por mí. La primera vez que me lancé por sugerencia de Jorge Afanador y mi ciudadano Leiva, muchacho de La Gran Colombia, oiga, porque no se mete usted a la política. Hermano, yo eso no tengo ni idea. Y nos salgamos a la calle, nos paramos los tres con las personas que todavía están conmigo acá. Comenzamos a entregar volantes y así yo quiero que me acompañe. Oiga, y me fue de primerazo. Salí elegido sin ningún contratiempo. No le di a nadie un almuerzo, no le di a nadie una recomendación política. Yo no consigo becas, no soy agencia de empleos. Bueno, así he salido, así he salido. Doctor Navas Talero, nos acompaña también Edgar Mauricio Garzón González, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal y además es estudiante también de la Universidad La Gran Colombia del programa de Derecho en la modalidad de transferencias. Mauricio, bienvenido a Debates UGC, bienvenido a esta que es su universidad. Gracias, doctor, buenas noches y a mis acompañantes de debate. A mis compañeros, y aquí estoy presto a charlar con ustedes, a poder mirar, conversar y decirles qué es lo que queremos nosotros desde el Partido Liberal para este país. ¿Qué espera de este nuevo Congreso? Educación, mucha educación. Lo que dice el doctor Navas es cierto, uno sale caminando por la ciudad y hay gente que no diferencia entre qué es un consejo ni qué es cámara. O sea, eso no les interesa. Se sientan a hablar con uno y uno les toma la lección y ahí están, no conocen nada. Entonces hemos hecho un trabajo pedagógico con todo el equipo que estoy trabajando. Entonces eso es lo que esperamos, que el nuevo Congreso también pueda legislar en conocimiento.
Bueno, muy bien, y también nos acompaña esta noche, en representación del Partido Centro Democrático, el ex embajador y empresario Diego Tobón, quien aspira ahora al Congreso de la República. Diego, bienvenido a la Universidad de la Gran Colombia y a Telamiga Internacional. Gracias, señor rector. Gracias, profesores y amigos estudiantes. A mí me gusta este tipo de reuniones. Me formé con Álvaro Uribe Vélez en la Universidad de Antioquia en los años 70. Y ahí había debates importantes, con la izquierda, con la derecha, y en ese momento militábamos en el Partido Liberal. Formamos una disidencia que le permitió a Álvaro Uribe llegar a la gobernación de Antioquia, ser calificado el mejor gobernador, y lo invitaron desde Bogotá y los editorialistas de los diarios de la capital a que renunciara a ser gobernador y se postulara como disidente liberal para competirle en el año 1998 al doctor Horacio Serpa por el Partido Liberal. Uribe dijo, no, tengo un compromiso con los ciudadanos, con los antioqueños, y voy hasta el final de mi mandato. Es un hombre de carácter. Por eso lo acompañamos a constituir primero Colombia, después el nuevo partido, y diferenciándonos del señor presidente Juan Manuel Santos, a quien recibimos sancionado por la dirección liberal con 12 senadores por haber votado la reforma constitucional que permitía a los presidentes y expresidentes ser candidatos a la presidencia. Lo recibimos en el nuevo partido, le cambiamos el nombre por Partido de Unidad Nacional, y cuando él traicionó la unidad nacional, montamos Rancho Aparte y en el año 2014 creamos con un movimiento de ciudadanos, caminando, como dice el doctor Germán Navas, la ciudad, el país. Apoyamos la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, a quien le metieron un hacker, JJ Rendón. Acompañamos por firmas al Senado a Álvaro Uribe. Pero, y una cámara. ¿Qué esperan del nuevo Congreso? Aspiramos renovación, ser mayoría y darle una oportunidad a los colombianos de vivir en paz, fortaleciendo la justicia, despolitizando la justicia y con austeridad darle oportunidad de empleo, formalización del trabajo a las mayorías colombianas. Bueno, muchas gracias. Ahí los tienen, 3 candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá: Partido Liberal, Polo Democrático, Centro Democrático. Pero hay un tema que yo sí voy a poner sobre la mesa, que es la corrupción. Si todos nosotros vemos el estudio de Cultura Política y Opinión Pública del DANE, el Latinobarómetro, el estudio que nos venga en gana, nos vamos a dar cuenta que los colombianos ya no confían en el sistema judicial, aunque no confían confían menos en el Congreso de la República. Evidentemente han dejado de confiar en el Ejecutivo Nacional, y el tema de la corrupción está en el día a día, todos los días un escándalo. Uno mira los periódicos y se perdieron unas platas de regalías que se invirtieron en una pollería, y se perdió una plata de Odebrecht, y se cayó un puente, pero ya se había caído otro puente peatonal que estaba siendo construido, entre otras, por los militares, y tenemos al ñoño Lías en la cárcel y celebrando que va a delatar a otros. ¿Sí tiene alguna salida desde el Congreso de la República de este país que está infestado de corrupción? Les pregunto a los 3. Mantengamos el orden. Yo profesor Navas. le diría a los colombianos que a mí me enseñaron aquí en esta universidad que una persona con procesos penales pendientes, por decoro y respeto al ciudadano, no debería jamás presentarse. Eso me enseñaron aquí. El doctor Ricardo Medina Moyano. El doctor Ricardo Medina nos decía, mire, lo que debe ser limpio y transparente es la llegada al Congreso y a la justicia. A él no le cabía en la cabeza que una persona en entredicho ante la justicia pudiese llegar al Congreso. Yo le pido un favor, vaya a averigüen los antecedentes y cuántos congresistas, alegando que no han sido condenados, están ahí y están haciendo una nueva campaña. Con eso, ¿qué tenemos que, doctor? Es que el problema está en eso.
Pareciera que al colombiano le gusta la corrupción. Si usted quiere que le vaya bien las elecciones, hágase denunciar. Y van y votan por usted. Eso sí. Sobre todo en ciertas regiones del país. Entre más antecedentes, más posibilidad tienen que salir. ¿Usted cree que hay una relación directa entre No sé, más antecedentes? pero yo estudié Derecho Penal y estudié mucho el indicio. Es un hecho del que infiero la existencia de otro. Digo, ¿por qué a los colombianos les gustan los ñoños? Pongamos un ejemplo. Otros apellidos de esos que todos los días, ¿por qué les gusta? Dame una respuesta. Mis alumnos, y aquí hay varios, habrán visto lo que yo digo en clase. Yo no soy ninguna pera en dulce. Yo pongo al sistema colombiano en su lugar. ¿Qué es cuál? El último, en la cultura política de Sudamérica. Cuando se hizo, y a usted le consta, el estudio sobre la IQ, se destruyó el mito ese de que éramos un pueblo inteligente. Los más bajos. IQ de Sudamérica, Colombia, Venezuela y Panamá. Entonces, ¿de qué hablamos nosotros? Mire, dejemos de ser fantoches. ¿Y será que encuestaron solo al Congreso? ¿Qué? ¿Será que encuestaron solo al Congreso? No, porque eso en el mundo entero. Ah, ya no. Eso en el mundo entero. Vea, no nos digamos mentiras. Hagamos un lado de conciencia. Vamos a educar a este pueblo, vamos a reeducarlo, vamos a educar al niño. Vea, yo estaba estudiando en Israel hace muchos años y quedé aterrado de esto. Estuve en un kibutz, es el país más rico del mundo. Los judíos son los más ricos. Y escuchaba, ¿y sabe qué le enseñan al niño en Israel? Le dicen, mire, nosotros no tenemos oro, ni plata, ni platino, ni petróleo, ni agua, no tenemos nada. Lo que usted no haga por Israel, nadie lo hace por usted. Se lo dicen a los hijos de los más ricos del mundo. Y yo decía, en cambio, vaya usted al Chocó. ¿Qué le dicen al niño chocuano? Este es un país rico, tiene 2 costas, no sé cuántos más. Entonces, ¿qué? Al judío le dicen, usted tiene que hacer su país. Aquí le decimos al niño, el país está hecho. Bueno. No nos engañemos más. Somos un país situado en la zona del trópico, con muchas dificultades. Los países del trópico no son ricos. Es difícil planificar su economía. Usted que estudió en Rusia o trabajó allá, sabrá que ellos saben cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Lo saben allá. Aquí no tenemos ni idea. Esa situación geográfica nos pone en desventaja con los países donde hay estaciones. Entonces no nos digamos mentiras. Yo sé que aquí hay muchos que son profesores. Cambien, díganle al niño allá en el colegio, mire, este es un país pobre, vaciado. Usted tiene que hacerlo. Bueno, Mauricio Garzón, del Partido Liberal. A ver, doctor, yo creo que el tema de la corrupción es un tema que se ha arraigado mucho en nuestra cultura, ¿sí? Y yo soy crítico en ese sentido porque los medios masivos de comunicación nos han ayudado a afianzar eso. O sea, yo sí creo que uno sale a hacer campaña, uno sale a hablarle a la gente de que el Congreso tiene que cambiar y uno tiene que hacer una doble campaña. Es decir, desmontar todo lo que nos han montado los medios masivos de comunicación, desmontarles eso y decirles por qué el Congreso tiene que cambiar. O sea, hay un elemento que a nosotros nos interesa muchísimo y es desde el pensamiento liberal uno tiene que mirar esa libertad que pueda tener uno de hacer uso crítico del medio. O sea, en ese punto soy muy punzante al decir que la corrupción no solamente está en el Congreso, la corrupción está en la cultura cotidiana nuestra. Pero ¿por qué le da tanto peso a los medios de comunicación? Aquí lo están viendo en un medio de comunicación, Claro. Telamigo Internacional. Le agradezco Aquí el promovemos espacio, valores, pilas. Pero, no, yo sí creo que aquí se promueven valores y ética en la universidad. Pero digamos que no solamente el elemento de la corrupción está en el Congreso, sino también está en los medios, ¿sí? Está en la manera cotidiana. Yo voy manejando y me sacan una infracción, entonces yo tengo que ir a decirle al policía de tránsito, tome el dinero. Ahí es donde empieza uno a mirar dónde está la corrupción. Porque digamos, a nosotros que nos gusta hacer política, uno se encuentra con el elemento que es que la corrupción está en el Congreso, no está solamente en el Congreso, ¿sí? Entonces digamos que ahí es donde uno tiene que mirar. Y es el ejercicio que nosotros hemos hecho caminando esta ciudad y diciéndole a la gente, ojo, hay que hacer uso crítico de los medios. Es nuestra propuesta ahí para bajar un poco el nivel de corrupción en la ciudad. Embajador Tobón, ¿usted está de acuerdo con quienes lo han antecedido en el uso de la palabra? Yo soy optimista, señor rector. Al verle la cara aquí a los asistentes, especialmente a las mujeres, tengo confianza en ellas como primeras educadoras de la sociedad y defensoras de los valores de la familia. Este 8 de marzo es Día Internacional de la Mujer. Hay que empoderarlas,
empoderarlas en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, como emprendedoras. ¿En la presidencia? También. También, o sea que usted va a votar el 11 de marzo por... Yo aspiro que salga elegida la doctora Marta Lucía con votos suficientes para hacer buena fórmula como vicepresidente de Iván Duque. Va a ser la primera vicepresidenta del país y con Iván Duque vamos a hacer una muy buena gestión. Es un hombre de 41 años, educado, estudioso, que en lugar de andar de cóctel en cóctel en el servicio diplomático en el Banco Interamericano, sacó 2 maestrías, 2 especializaciones e hizo su trabajo como director de Asuntos Culturales y como asistente del director por Colombia, Ecuador y Venezuela para los planes y programas de desarrollo, evaluando dónde es que se debe invertir, cómo se debe combatir la corrupción, qué se necesita para empoderar a los ciudadanos de Colombia para que sean los primeros sensores que no toleremos la corrupción. Yo conocí al doctor Navas porque era amigo de un tío mío, Hernando Echeverry Mejía, médico, candidato de la Unión Nacional de Oposición hace muchos años. Y él era abogado y tenía un programa con el Banco Popular y con otros y enseñaba. Soy discípulo de Carlos Gaviria y de un profesor del maestro Germán, Luis Eduardo Mesa Velázquez, magistrado de la Corte Suprema. Y yo sí aprendí que la casa y la universidad enseñan valores, forman en ética y dan los profesores ejemplo. Yo creo que aquí se enseña eso y en consecuencia creo que lo que hay que hacer es una revolución ciudadana, decapitando a los corruptos, no votando por esos apellidos que salen todos los días y que han llegado a algo inimaginable para la generación del doctor Navas y para la mía que soy un poco más joven, que la Corte y el Consejo de Estado hubiera carteles de la toga y hace unos años decapitaron a unos auxiliares en el Consejo de Estado. No jalaron un poquito más la hebra. Lo que debieron haber cortado es esto que llegó a lo que hemos visto con el magistrado Malo. Eso es malo para la democracia. Es el ejemplo que la Constitución del 91 quedó mal, porque politizó la justicia. Fracturó el Congreso, volvió igual las 2 cámaras. Le quitó el origen popular a los impuestos y a la formación del presupuesto en la Cámara de Representantes. Le quitó unas funciones especiales al Senado de la República. Hay que modificar esos temas. Y el tema de la segunda instancia para darle a los abogados también la segunda instancia en materia de sanciones disciplinarias, penales, etcétera. Pero yo, señor rector, y amigos profesores y estudiantes, sí creo en el país, creo que aquí hay mucha inteligencia. En los mejores centros universitarios del mundo hay colombianos, en todas las ciencias, en las ingenierías, en la medicina, en la investigación oncológica, en la creación de vacunas. Ayudé a un muchacho, hijo de un maestro de Sincelejo, a que pasara de la Patricio Lumumba Universidad de Amistad de los Pueblos y entrara a la universidad que es como el MIT de Rusia, la Bauman. Y allá ese muchacho, Marco Tulio Terán, se graduó con honores en ingeniería electrónica y después en telecomunicaciones espaciales, comunicaciones entre satélites. Entonces el cuento del IQ de que no servimos, hombre, sí servimos. Somos un pueblo trabajador, alegre, optimista. ¿Qué necesitamos hacer? Cambiar, porque con mermelada no se hace el cambio social. Comprando conciencias, con el fast track que pretendía que el Congreso de la República fuera una moción de aplausos de lo que quisiera el presidente Santos, así no, necesitamos un Congreso deliberante, un Congreso que aporte al desarrollo y a la política de presupuesto, a la política de educación,
a que de verdad sea invertida en los recursos en la educación y en la jornada única. Pero, doctor Tobón, una pregunta. Y acabando, señor rector, con la corrupción. En el Centro Democrático yo veo muchos delfines en las listas al Congreso y familias tradicionales de diferentes departamentos cuyos padres y tíos y demás ya han sido congresistas, muchos de ellos cuestionados. Yo no quiero preguntar. Pero también los veo en el Partido Liberal. En el Partido Liberal uno ve el primo del amigo de una cosa y uno ya no sabe bien cómo es la propuesta. Y también, por supuesto, los hay en otros partidos, mi estimado doctor Germán, de la tendencia de izquierda, funcionarios cuestionados por una u otra razón, gobiernos cuestionados y demás. Porque cuando yo los escucho a todos hablar de la renovación, sobre todo ustedes dos ilustres jóvenes de la política colombiana, en ocasiones yo me quedo sorprendido de que me hablan de las prácticas, de renovar el Congreso, de cambiar lo que se ha hecho. Yo voy y miro las listas de sus partidos y veo muchas personas que en últimas tienen vínculos con otros que son cuestionados. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo tengo un ADN. Sí. Por el lado de mi madre, soy sobrino y fue mi hermano mayor, Gilberto Echeverri Mejía. Secuestrado y asesinado trabajando por la paz, para que no se secuestrara y se extorsionara al occidente de Antioquia. Y se secuestró, lo asesinó las FARC, porque había que hacer la lucha de clases y no se podía negociar con Gilberto Echeverri Mejía, que había sido el que en el gobierno como ministro de Defensa postuló con el apoyo de todos los partidos convertir la paz en política de Estado y hacer unos mecanismos jurídicos que permitieran ese diálogo civilizado con la guerrilla y con las otras delincuencias organizadas. Varios exguerrilleros que hoy militan en el Centro Democrático orgullosamente también. Desafortunadamente, cuando se acaba la Unión Soviética, cuando Cuba se queda sin con qué financiar a la parte de la izquierda y a la brazo armado del Partido Comunista, las FARC, ellos sucedieron a Pablo Escobar y a los Rodríguez Gacha y a los Orejuela y nos inundaron el país de coca, de contrabando, de microtráfico que está acabando con los jóvenes y con los niños y creándonos un problema de salud pública muy grande. Con la Pero no adicción. responde mi pregunta. En el Partido Centro Democrático hay Yo muchos soy cuestionados. heredero del señor que escribió el Código de Procedimiento Laboral Pero, doctor en el Diego, Congreso usted de la es uno República. de más de 300 candidatos Mi de su padre, partido. El doctor Navas tampoco ha sido nunca investigado. Soy heredero y demás. del fin del que creó y propuso con Antonio Díaz García a los empresarios colombianos la creación del SENA, el subsidio familiar, estructuró Pero empresas la públicas de pregunta Medellín. es, la O sea pregunta que es por los otros. somos delfines, sí, con mucho honor, con honestidad, con transparencia y queremos trabajar por este país Muy para bien. devolver lo mucho que hemos recibido de la universidad. Muy bien, doctor Mauricio. No, digamos la crisis que tienen los partidos actualmente, el Partido Liberal no sale de esa cochada ahí de problemas que tenemos. Pero Que, digamos, por cierto, el Partido Liberal es el origen de otros partidos muy cuestionados, como el Partido de la U, como el Partido Cambio Radical. Algunos dicen que son el origen del mal. Yo no digo eso, pero a veces uno ve mucho mire, cuestionamiento. doctor, mire, la situación es que dentro del Partido Liberal también hay tendencias y grupos. Y nosotros hacemos parte de un grupo que nos interesa llegar a hacer una renovación dentro del partido, ¿sí? Nosotros hemos hecho un ejercicio durante más de 4 años y en los últimos 2 años hemos hecho un ejercicio de afiliar nuevos jóvenes y más que todo jóvenes. Hemos afiliado como 300 jóvenes aproximadamente dentro del partido en aras de buscar esa renovación. Yo soy hijo de mi papá y mi mamá, por ejemplo, ¿sí? Espérese, yo también, sí. ¿Sí? Bien, Doc. No, mire, Doc, lo que pasa es que cuando uno llega a hacer la campaña dentro del partido y en las calles, le dicen, ¿usted es hijo de quién? Le digo, pues de mi papá, porque ¿qué más hago? ¿Sí? Pero digamos, siempre está muy marcado el Partido Liberal y sabemos que dentro del Partido Liberal están también los delfines, están cuestionados,
Hay amigos dentro del Partido Liberal que han caído en desgracia, están... Que quiero sí. aclarar una cosa, no es que esté Marcel Delfín, yo critico es a los delfines de personajes condenados o cuestionados, a eso me refiero. Sí, claro. Yo soy también hijo de una persona a quien admiro mucho, que es mi papá, y a mi mamá también. Pero saludos a mi mamá. yo soy orgullosamente nieto de 2 tenderos de Río Negro, Antioquia. Bien, lo felicito, muy feliz. Entonces hay promoción Claro. a través de la educación y Pero la pregunta Pero, era mire, por los delfines, no, de los los delfines, condenados, miren, los corrompidos. Por eso, los... miren, nosotros dentro de este grupo interno del Partido Liberal que somos nosotros hemos tenido mucha dificultad también con aquellos delfines. O sea, aquellos cuerpo ajeno, a mí me pueden decir, ¿usted es cuerpo ajeno de? Y yo le digo, ¿de quién? O sea, pues yo no estoy siendo apoyado ni me están poniendo una votación, a mí me toca salir a buscar la votación afuera a la calle, ¿sí? Entonces digamos que en ese sentido, sí, el Partido Liberal está en crisis y lo tenemos en crisis y tenemos que empezar a cambiar eso. A nosotros sí nos interesa, y vuelvo, le repito, doctor, y a la audiencia aquí presente, estamos haciendo un trabajo desde hace 2 años, 3 años con jóvenes. Tan es así que hemos participado dentro del Partido Liberal en contra de toda la maquinaria liberal, hemos podido hacer un ejercicio con los jóvenes, tengo que decir los jóvenes de la Gran Colombia liberales, ¿sí?, que tenemos los cargos. ¿Ustedes fueron los que me empapelaron la universidad ahora? Porque estoy buscando a ver quién fue, pero bueno, está bien. Yo fui. Asumo la responsabilidad, Claro que de la sí. empapelada. ¿Sí? Pero digamos que hicimos un ejercicio, doctor, fue en la medida de estar buscando dentro del partido nuevas orientaciones que no se relacionen hacia esos delfinazgos. Y hemos hecho también el ejercicio que el año pasado en la participación dentro del Congreso Liberal logramos que 2 compañeros nuestros jóvenes de esta universidad sean partes de las directivas de Bogotá. Tenemos el presidente de los jóvenes en Bogotá por el Partido Liberal, tenemos la secretaria de jóvenes que va a participar en las universidades y es un proceso nuevo. ¿Ambos gran colombianos? Ambos gran colombianos. Es que están muy bien formados, es que eso es una cosa que hay que reconocer, la formación que reciben en la Universidad de la Gran Colombia. Y en ese sentido, digamos que hemos hecho ese ejercicio pensando en no ser delfín de nadie. Yo no tengo hijos, o sea que si yo llego a la Cámara, empiezo mi proceso político, no van a haber delfines de parte mía, pero bueno. Pero de pronto los tiene, no, tampoco venga aquí a descartar esa parte no, eso está definido, Voy a este tocar planeta. invitarle a un programa de familia, vida y sociedad, pero se la invito después. Bueno, entonces en ese sentido, mire, Doc, y audiencia aquí presente, creemos que el Partido Liberal tiene que cambiar y estamos haciendo el ejercicio y nos toca pelear dentro de la Cámara con delfines. Y en la lista de la Cámara por Bogotá del Partido Liberal hay mucha gente que son delfines y eso ni se diga a nivel de Senado. Entonces son maquinarias y estructuras que nos ha costado y aquí vamos, y vamos por decirle más bien a la gente participe en los procesos y cualquiera puede participar. Bueno, muy bien. Y doctor Navas, el Polo no se me va a quedar sin la crítica porque después aquí me empiezan a cuestionar, pero el Polo gobernó Bogotá con Samuel Moreno Rojas. Con Lucho. ¿Sí? No, yo lo Pero nosotros sí lo estuvieron sacamos a con él. patadas, no lo seguimos con Pero ellos. lo Los apoyaron, Moreno, doctor Navas. Sí, a usted quién lo Lo engaña, apoyaron. tu amigo, no su enemigo. No, a nosotros pues, nos es que engañó yo no él. tengo ese tipo de amigos, pero digamos, puede ser... Pero usted no sabe quién lo engañó. No sabría yo. ¿Qué cómo tal es que os que lo engañaron? ¿no? Mis enemigos no me engañan, porque yo no creo en ellos. A ustedes los engañan. Su marido no es de la otra. No. A usted lo engaña. No. Lo que está cerca de usted es lo que lo engaña. Él nos engañó. Y nosotros los expulsamos. A él Pero los apoyaron. cuando, Y las estructuras cuando uno- políticas de ellos siguen en el Polo. yo no, por lo menos los conozco yo. Yo no los conozco. Conmigo no no, están. yo Conmigo no no vi. están. Ni Yo se no sientan vi. junto a mí. Yo no vi. No, ni se sientan junto a mí. Yo los hubiera denunciado. Yo los hubiera denunciado. Vea, señores, yo fui el que denuncié allí y a Tío Lindo que les dolió. Yo los denuncié porque a ellos les compraron la conciencia para reelegir a Álvaro Uribe. Yo los denuncié. Y por mí terminó en la cárcel de Sabalmeter. Por mí terminó en la cárcel Palacios. Yo no les tengo miedo a nadie, pues, a nadie, rector. Denuncié 86 parlamentarios por prevaricato porque votaron la reelección de Uribe. No me asustó eso. Yo fui el que denuncié la violación de topes en el referéndum de Uribe para sus... Y se le hundió la tercera, se le hundió. Por eso dicen que me preguntaron al espectador, ¿y qué es lo mejor que ha hecho usted? Le dije haber evitado que Uribe llegara por tercera vez a la presidencia de la República. Y no me arrepiento. Pero, vea, no conozco al doctor,
Me parece. Yo en mi familia no tenía políticos. Mi padre decía, en la casa no hay putas ni políticos. Editemos eso en Teleamiga, por favor. Eso decía mi papá. Está que yo le falté a la familia porque terminé la política. Mi familia era una familia de abogados, O sea que ahora hay de políticos, periodistas y de médicos. Ahora hay políticos. Falta la otra. Ya, no debería. Bueno, está bien, doctor Nava. Entonces, por eso digo, a mí si lo pongo la cara donde quiera y con quien quiera. Ahorita, para dolor de Cambio Radical, Partido Liberal, entonces, yo denuncié a este sujeto que está de alcalde de Bogotá. Lo denuncié a él, a 28 concejales más, a él. Y le digo una cosa, con el perdón del Partido Liberal. Si este país tuviese dignidad, el domingo no votaría por lo que representa ese Consejo Electoral, a esos partidos a los cuales pertenece, habría que darles un no. No hay derecho a que esos partidos se amangualen para quitarles a ustedes el derecho a usar un mecanismo de participación con la revocatoria. Esos tipos son los que mantienen ahí. Y son Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, la U. Eso. ¿Y el pueblo también? Nosotros no tenemos. El señor Venus lo votamos de ahí. Nosotros sí los echamos. O sea, ustedes los promueven y cuando la amarran los votan. Los votamos. Pero pues eran de ustedes, digamos. Los forman. Los Yo están no sé si formando. en Teleamiga se escuche las risas y los No, aplausos gracias. del auditorio, pero si esto usted está educa a un negativo. hijo y le sale mal, hay que sancionarlo. El señor Venus Albeiro Silva es una vergüenza y lo echamos del partido. O sea, ¿él era como un hijo suyo? No. Ah, no, yo pregunto. Ni más faltaba. No, pregunto. Ni más faltaba porque él tenía pelo largo y yo no. Bueno, pero... Perdone, señor rector. Sí, Usted Diego. preguntó algo sobre la corrupción. Sí. A ver, auditorio, ¿cuánto es el monto del presupuesto nacional para esta vigencia? Muy bien, por ahí. 237. Por ahí. Para educación, 37 billones. Para defensa y policía, 30. Y dígame, ¿para qué son 50 billones? Que son los líderes en la asignación del presupuesto. 50 billones. ¡Para la corrupción! Nos la sacan del presupuesto. 50 billones de 237. Nos lo están sacando porque no ejercemos control ciudadano, porque no votamos y renovamos la clase política, porque como invita el doctor Germán a sacar a Clara López, al señor Petro, al señor Moreno y a los demás que han estado en la alcaldía de Bogotá y trajeron chatarra para recoger las basuras a 20 millones de pesos mensuales cada camión de chatarra. Eso merece sanción social. Hay que recuperar esos 50 billones. Con eso podemos pagar nutrición escolar, educación gratuita, recuperar el bienestar familiar, recuperar el SENA, acabar la vagabundería que se acabó el presupuesto de ciencia y tecnología, 8 directores en Colciencias y no fueron capaces de ejecutar el presupuesto de investigación. ¿Y saben qué acabó? Enmermelando alcaldes, dizque para hacer vías terciarias. Se necesitan, pero al lado de nosotros el 1.5 del Producto Interno Bruto de Brasil se va para ciencia y tecnología. Lo mismo hace Chile. Israel, que acaba de mencionar el doctor Germán, ha tenido años dedicando el 3 y más por ciento. La China dedica el 3%. En términos colombianos deberíamos invertir 24 billones de pesos en investigación para que los muchachos entren a la revolución de la tecnología, para que sean emprendedores, para que haya investigación, para que compitamos, para que no tengamos que esperar del puestico público o el de la empresa que ya existe. Me decía un colombiano que está de secretario en Abu Dhabi de la Asociación de Zonas Francas Internacionales, Jorge Alberto Díaz, que fue funcionario aquí del Ministerio de Desarrollo, de Vivienda y de Comercio Exterior. Me dice, doctor Tobón, ¿usted sabe una cosa? Se están acabando en el mundo las zonas francas industriales. ¿Y cómo así? Sí, son zonas francas de tecnología y de servicios.
En las localidades de Bogotá podemos montar tecnología para educación, telecomunicaciones, servicios financieros de talla mundial, con los muchachos ingenieros e investigadores que tiene Colombia. Yo sí creo en el IQ de la juventud colombiana. Bueno, muchas gracias, Diego. Pero sobre eso quería tocar un punto importante. Le faltó las notarías. Usted está diciendo 50 billones del presupuesto nacional que se están robando. O sea, aquí se roban las regalías, aquí se roban todo, reparten puestos, el empleo público ha crecido por encima del 20%, el gasto público está disparado. Pero yo en ocasiones escucho a varios candidatos de otros partidos y es como si eso fuera nuevo. La relación del Ejecutivo con el Legislativo en Colombia, léanse, por ejemplo, leamos todos o releamos el libro El clientelismo en Colombia y su expresión regional de Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila. Y ahí lo dicen clarito, el sistema político colombiano es el sistema político del clientelismo. Y yo no recuerdo que gobiernos anteriores no hayan recurrido a eso, es decir, a llegar a intercambiar puestos a cambio de votos en las comisiones para determinados proyectos, a asignar partidas a proyectos específicos para lograr el respaldo de determinadas facciones en el Congreso. Esos 50 billones no se están perdiendo ahora, se están perdiendo históricamente. No es de este gobierno, o sí, yo pregunto. Porque entonces sería que solamente fueron estos últimos 8 años de gobierno donde surgió el término mermelada por Juan Carlos Echeverry para untar toda la testada de las regalías, que fue un poco la analogía en la que él incurrió, pero lo cierto es que anteriormente, doctor Diego, también se repartían puestos, contratos, mermeladas, o fue que en los 8 años del gobierno del presidente Uribe nunca se hizo eso. El ministro Juan Manuel Santos tiene un PhD desde que era ministro de Hacienda de Andrés Pastrana. Por eso Álvaro Uribe, Jesús Pérez González y yo demandamos el presupuesto del año 2002, porque ahí tenía la resurrección de lo que quiso acabar la Constitución del 91. Los auxilios parlamentarios. Los auxilios parlamentarios. O sea, ustedes denunciaron ese presupuesto. Claro. A Juan Manuel Santos. Y perdimos la demanda. Oiga, pero qué bueno saberlo porque después Santos se vuelve el candidato de Uribe, entonces uno no sabe. La política de izquierda es dinámica. Muy buena idea, ¿no? Yo solo pregunto. Sí. Y les quiero aclarar a todos. Es tan hábil que engañó a Uribe. Le quiero aclarar. Yo les quiero aclarar a todos los teleamigos y al auditorio que yo tengo el mayor respeto por todos los expresidentes, pero es que he visto que en ocasiones, mi estimado doctor Navas, hay mucha incoherencia. Entonces digamos que se critica lo que hace un gobierno, pero se nos olvida lo que hizo el gobierno anterior. Estanislao Zuleta, en esa fabulosa conferencia que fue el elogio de la dificultad, él lo decía, ¿no? Hay que ver con cuánta desgraciada frecuencia ejercemos la no reciprocidad lógica. En el caso del otro, es que el otro es malo, es su esencia. Pero en el caso de uno, si incurre en lo mismo, es que las circunstancias lo llevaron a hacer algo, pero él en el fondo es bueno, cuando las cosas son lo mismo. Esa es un poco la reflexión que yo también hago, porque, perdón, el gobierno Samper, ¿cómo fue que organizó todo el tema del juicio político para el presidente? Mermelada, y lo digo aquí pues al aire con toda tranquilidad, hay estudios sobre eso. ¿Cómo es que se aprueban los presupuestos generales de la Nación, doctor Navas, usted que ha estado allá? Pues esto es en el tejemaneje de la repartidera, ¿o no? Y quiere contar, tal vez ustedes no entienden qué es la mermelada. La mermelada es el reparto presupuestal acomodaticio allá en las juntas, a la cual lógicamente nosotros no accedemos porque no somos mayoría. A nosotros nos invitan. Ah, pero cuando sean, ¿sí acceden a la mermelada? No. ¿Sí? No, doctor. O sea, usted está bravo es porque está en minería y no le hurtan no, porque le quiero contar una cosa, y esto es cierto. Cuando yo llegué por primera vez al Congreso, el día de mi posesión, fui invitado a Palacio. Había un señor Juan Hernández, que era el secretario general, y yo estaba con el doctor Luis Eduardo Leiva, y nos dieron seguir. ¿Para qué? Entonces, cuando le preguntó a un compañero, ¿y esto para qué es? Me dijo, no, es que el secretario general nos va a adjudicar instituciones y cuotas. Y yo le dije, Leiva es testigo. Le dije, mire, señora, a mí no me eligieron para eso, y me salí. No acepté, doctor. Es que en mi casa me enseñaron a que trabajara, no a que robara. No necesito, ni he necesitado jamás. Espero que en la universidad también le hayan enseñado eso, porque usted es egresado de la universidad. Yo aprendí aquí Derecho. La población moral me la dio mi mamá. En la casa me la... Pero espero que hayamos complementado en algo, doctor Navas. Lo que le den en su casa es lo que ustedes en la calle. Las universidades nos enseñan a analizar normas, a adquirir profesiones, pero los buenos ejemplos,
la moral y la actitud las tiene usted en su casa. Y yo no renegaría jamás de una mamá enérgica como era ella, pero que nos educó a 7. De ellos, 3 hemos sido profesores aquí en la universidad. Actualmente son 2, ¿no? Fernando y... Y mi hijo también. Ah, bueno. Mi hijo es profesor de Derecho de Familia hace 20 años. Otra vez los delfines. Sí, ¿sí? delfines. Ahí están los delfines. Es que somos tan buenos que no consiguen otros. Mire, el doctor José Galán hizo una broma muy simpática una vez que estábamos en la policía. Entonces dijo, es que a mí me critican, que yo soy fascista y soy perseguidor de la izquierda. Si eso fuera así, yo no tendría los navas de profesores acá. Y eso es cierto. Yo entré con José, lo conozco desde el 71 y somos buenos amigos. Él en su esquina conservadora y yo en la mía izquierda. Y a mí me critican de conservador y de ser ultraconservador, y si eso fuera así, usted tampoco estaría aquí. Por eso. Pero bueno. No porque usted no me conocía, no me conocerá. José me conocía desde el 71. Bueno, quiero saber si hay preguntas del auditorio para que empiecen a levantar las manos para pasar el micrófono. Queremos atender una pregunta, ya hay una. Michael Stevens. Buenas noches, mi nombre es Michael Sánchez, de la Facultad de Educación, miembro de la Bagatela, de Guerra Universitaria, soy defensor de derechos humanos de la Veeduría Campamento por la Paz. Y pues realmente, pues si uno hace un análisis histórico de lo que ha sido la historia en este país, pues uno comprende que siempre ha habido una gran persecución a las minorías, a los líderes sociales. Digamos que empezamos a analizarlo desde la misma masacre de las bananeras, de lo que fue pues también la creación de las policías chulavitas, la persecución a la UP, el mismo asesinato de Jaime Garzón, que fue un asesinato de Estado, los mismos militares, las agencias de inteligencia lo perseguían, dan la orden a los paramilitares a que lo asesinen, y aquí normalizamos como tal el discurso de la violencia, aquí normalizamos como tal desde las redes sociales, desde Twitter, pues a perseguir esas minorías. Hay ciertos partidos políticos que lo hacen en mayor pues proporción que otros. ¿Cómo como tal prevenir pues desde la profesión de ustedes pues ese tipo de persecuciones? Porque realmente acá sí se tiende a estigmatizar a las personas, a los líderes, y pues terminan siendo vilmente asesinados, y es muy triste pues porque es una tendencia que sucede una y otra vez, y aquí en este país simplemente lo naturalizamos. Muchas gracias, Michael. Entonces, ¿cómo evitar esa normalización de la violencia? ¿Cómo evitar que sea normal el asesinato del uno o del otro, que aparezcan frases tan duras como se lo buscó? Que eso le tiene que doler a uno en el alma. Otra pregunta del auditorio. Aquí tenemos hay una famosa pregunta. ¿Estarían cogiendo café? Pero vamos a recordar. Sobra aclarar a toda la audiencia de Telamiga del auditorio que las expresiones que todos los que están aquí expresan no comprometen la posición de la Universidad de la Gran Colombia, que no es otra que abrir estos espacios. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es María Camila Muñoz, soy estudiante aquí en nuestra Universidad de la Gran Colombia en Derecho, estoy en 6º semestre. Orgullosa de estar compartiendo este espacio aquí con todos ustedes. Debates UGC me parece un programa excelente. Y pues tengo una pregunta súper sencilla, totalmente abierta. ¿Cuál es el modelo de ciudad que ustedes piensan legislar? Gracias. ¿Cuál es el modelo de ciudad sobre el que piensan ustedes legislar? Una tercera pregunta del auditorio y pasamos entonces a las respuestas de los candidatos que nos acompañan hoy. Buenas noches, soy Santiago Vallejos Mendoza, soy de la ciudad de Pasto, de lo cual me siento orgulloso, pero vivo en Bogotá, por lo cual vengo este día a escuchar las propuestas que tienen los candidatos acerca del modelo por el cual quieren trabajar en el Congreso. Y le quiero agradecer a la universidad por abrir este espacio. Y entonces mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Bogotá es una ciudad donde se evidencian y donde convergen las problemáticas sociales del país. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ustedes piensan llevar a la práctica el modelo de ciudad que quieren para Bogotá y cómo quieren cambiar de manera positiva la ciudad de Bogotá, pues evidenciando que tiene ya Bogotá muchísimos problemas, ¿sí? ¿Cómo lo llevarían a la práctica? Gracias. Bueno, muy bien, vamos a cambiar el orden. Le voy a dar la palabra a Diego Tobón. Vamos a recopilar rápidamente. Allí hay uno que fue el primero en levantar la mano. Recordar las preguntas. Ya viene otra ronda de preguntas. Vamos a hacer un recorderis. Entonces, uno, ¿cómo evitar la normalización de la violencia? Que nos parezca que es normal que asesinen al uno o al otro. Dos,
qué tipo de ciudad o por qué ciudad quisieran ustedes legislar. Y 3, ¿qué es lo que ustedes pretenden hacer pues, por Bogotá desde el Congreso, que es una ciudad que hoy por hoy acumula tantos problemas? Doctor Tobón. La violencia que heredamos desde la época del siglo XIX en la formación del país, de la Gran Colombia, la Federación y lo que es hoy la República de Colombia, no es excusa. Hoy somos un país urbano. Es un país con acceso a educación. Hemos mejorado en la prestación de servicios públicos básicos. Hay que educar en la no violencia y ser rigurosos en cero tolerancia a la violencia contra la mujer, contra los niños, contra los adultos, contra el adulto mayor. Aquí se nos están muriendo en Bogotá 300.000 mayores de 60 años, en donde el Estado con Juan Manuel Santos les da menos de 70.000 pesos mensuales, dizque para que tengan el mínimo vital. Esa es una forma de violencia escondida. Despreciamos al adulto mayor. Por eso propongo en mi plan, dentro del Centro Democrático y como candidato 116 a la Cámara, que ahora que crece menos la población, que nos libera recursos para atención a la primera infancia, nos preocupemos por el adulto mayor. Ahí hay una fuente de violencia. Hay una fuente de violencia cuando no tienen los mayores de 45 años, que somos el 25% de la población colombiana, acceso al trabajo. Cuando tenemos, doctor Navas y señor rector y antiguo copartidario, doctor Garzón, Menos mal. cuando tenemos 65% de trabajo informal, que no hay aseguramiento en salud, en pensión, en riesgos laborales, tenemos una economía informal. Esa es una forma de violencia. Es una forma de violencia que le quiten el crédito de ICETEX a los bachilleres que entraron a universidades que no están acreditadas. Acreditar es parte del proceso que debió haber ejercido el Ministerio de Educación, los pares universitarios, y no pagar los estudiantes. En el caso de Bogotá, 84.000 se quedan sin acceso a la universidad y sin acceso al crédito de ICETEX. Bueno, regular o caro, pero ayuda. Este gobierno está marchitando el ICETEX como marchitó a la investigación, a la tecnología, como está marchitando el SENA, como está acabando por corrupción en la contratación al bienestar familiar y a la nutrición en los jardines infantiles. Eso es violencia. No podemos ser tolerantes. Es violencia cuando no cumplimos lo que ha definido la Corte Constitucional. Hay que defender las minorías de etnias, de razas y de género. La población LGTBI tiene que ser protegida por el Estado y tenemos que aprender a convivir y a respetar la diferencia en el género. Esa es una violencia peor que la violencia del secuestro y la extorsión y el asesinato. Y desde luego, con el debido respeto de los penalistas, ese tema de que cuando el delito es menor, queda es una anotación, y entonces tenemos una delincuencia que comete delitos menores que apenas van a las estaciones de policía, no se judicializan, no hay defensoría, no hay acción de la fiscalía y queda anotada la cédula de ciudadanía y hay 50 y 60. Y el doctor Germán y los penalistas saben que hay una frontera muy tenue entre que un delito sea una infracción menor, escarcelable, y un asesinato, unas lesiones personales graves, que quede una persona hemipléjica, cuadrapléjica, con un tiro, una puñalada. Esa cosa de la reincidencia hay que
sancionar la Profesor, penalmente. permítame una réplica. Porque Que usted ya hizo estamos alusión. en réplica. Usted hizo Momento. alusión a mí. Soy penalista, a mucho honor, de esta universidad y de la nacional. Pero yo no fui el que inventé la fiscalía. La fiscalía se la inventó y la montó Uribe con un señor Osorio, que no sabía derecho penal. El primer fiscal, el tipo no tenía ni idea de eso. Fue tan cínico que cuando se estaba discutiendo la creación de la fiscalía, el tipo dijo un día que retiraran el proyecto porque él no sabía penal. Así, y lo retiran. Mes y medio después nos convoca a todos a hablarnos de penal. Yo sí le dije, oiga, fiscal, usted hace mes y medio dijo que no sabía penal y lo aprendió en mes y medio. Usted es inteligente, se lo dije en su cara, Osorio. Ese fue el... ¿Y sabe con quién la montó? Con el señor Granados. Y se montaron unos cursos en Puerto Rico, y Granados, que es el que maneja la justicia, fue el beneficiario de todo eso, con programas de los gringos. Este país está mal porque montaron mal una reforma. Y después, el otro fiscal, vergonzoso, el señor Iguarán. Eso da pena. Y agréguenle los que vienen después. Mientras usted no tenga gente que sepa derecho penal, legislando en materia penal no hay nada que hacer. Miren, les cuento, cada vez que un parlamentario está con Guayabo, un martes, presenta un proyecto modificando el Código Penal. Yo les digo, por favor, señores, no le mortifiquen la vida a mis alumnos. Se lo digo, a usted le consta, Blanco. Le he dicho, no legislen los martes, por favor. No llenen esto de tipos penales. Yo he querido modificación al Código de Proyecto Penal. Y si usted mira esta hojita, yo digo eso. Esto hay que modificarlo. Esas libertades domiciliarias, eso es una vagamundería. Eso sí hay que ¿La acabar. violencia? Eso. Sí, la domiciliaria es una vagamundería. ¿Y la violencia? Se la están dando a todo el mundo porque le cae bien. Esos tales fiscales son un fracaso. Yo he puesto 3 denuncias con todas las pruebas del caso y allá mueren. El señor Iguarán, cuando yo presenté la denuncia contra Giraldo, que fue el que montó el papelón para la reelección de Uribe, yo le metía en el proceso por falsedad, estaba por fraude procesal. Le entregaron todas las pruebas. El señor Iguarán le quita a la fiscalía que estaba trabajando el negocio y se lo da a un fiscal, delegado ante la Corte. Porque ese sí iba a trabajar. El señor fiscal delegado ante la Corte guardó año y medio de investigación. Cuando yo pataleé, lo mueven. ¿Saben en qué terminó eso? 10 años después, por prescripción. Y eso fue montado desde la fiscalía. Es que aquí hay un recurso que a ustedes no se lo están enseñando en la universidad, es el discurso de gaveta. Recurso de gaveta. Yo soy víctima del recurso de gaveta ahorita. En el caso de Peñalosa, lo engavetaron. Lo engavetaron porque no querían tocar ni a los concejales liberales, ni a los conservadores, ni a los Centro Democrático. Esos Pero angelitos entonces, no. ¿usted está de acuerdo con el Centro Democrático en que hay que despolitizar la justicia? No, Y es vamos que ellos la buscando politizaron. puntos de- Ellos la politizaron. Yo no la politicé. vamos Yo protesté siempre por lo que estaban haciendo. Pero está de acuerdo con despolitizarlo. Es que yo nunca he sido político en la justicia. Yo trabajé, ¿sabe qué? Con el único procurador que ha tenido este país, el único, fue Mario Aramburu Restrepo. Yo me formé con él. Si hay un ejemplo de un hombre honrado, de Andes, Antioquia, Mario Aramburu me tuvo a mí 4 años. Él me ascendió siendo un pelado. Llegué alto con él. Cuando nombran a un liberal de procurador después de que se va él, yo renuncio. Yo no aguanté nunca que se politizara la justicia y por eso le renunció al señor Jesús Bernal Pinzón, le mandé para el diablo el puesto. Pero me gusta saber que hay algún punto de convergencia entre estos candidatos. Les voy a dar a cada uno 20 segundos para que se despidan porque se nos acabó el tiempo. 20 segundos para que se despidan. Mario, por favor. Mauricio, perdón, por favor. Bueno, muchísimas gracias, señor rector, por acompañarnos, por permitirme acompañarlo en este debate. Miren, yo quiero despedirme diciéndole a la audiencia que nosotros somos un proyecto político dentro del Partido Liberal que viene sin prejuicios, sin odios, ¿sí? Porque es que aquí hay una ¿Por qué polarización. hace así? Es que uno siente que uno no puede hablar por los odios que hay, ¿sí? Entre uno y otro. Pero sobre todo, somos un proyecto político que no quiere que haya más miedo en la gente. Es que nos metieron el miedo. La pregunta del compañero sobre la violencia. O sea, la violencia es el miedo que nos metieron desde el embrujo autoritario en este país. ¿Sí? Desde hace 16 años andamos en un embrujo autoritario donde el que piensa diferente, ¿sí? El que piensa diferente le da miedo decirlo, expresarlo. Nosotros somos un grupo dentro del Partido Liberal que estamos mirando la posibilidad de avanzar en ese territorio político diferente al actual,
Bien. O sea, no nos interesa seguir en esta polarización que hay, en mi extrema derecha y en mi extrema izquierda, ¿sí? Nosotros Hombre, estamos somos del centro. democrático, pero no por... Hay pero no- matices. Bueno, hay bueno, conservadores, pero miren, liberales, morir. Miren, yo no alcanzamos a decir todo, pero así, digamos, nuestra propuesta política... dentro Ever de- Bustamante llegó del M. Sí, pero era la extrema derecha del M19, ¿sí? Entonces, digamos, se ha externado el claro, Bueno, una consideración final, una Mauricio. consideración final es que no pudimos expresar toda nuestra propuesta programática legislativa, pero lo único que estamos diciendo nosotros dentro del Partido Liberal es invitarlos a que, mire, piensen y luego voten, ¿sí? Esa es nuestra propuesta. Pensemos bien por quién vamos a votar. Muy Ojalá bien. sea por mí, que soy del Partido Liberal, número Muchas 116. gracias. Mauricio, Diego Tobón, consideraciones finales y de antemano agradecerle por acompañarnos hoy. Gracias, rector, gracias, auditorio, gracias, amigos, candidatos. Primero, protección al adulto mayor y generación de empleo para los mayores de 45 años. Segundo, defensa del sistema de pensiones y de colpensiones. El Estado tiene una obligación, Mucha que hoy nos contradicción. dicen que eso va a quebrar el país. No, es que el Estado no pagó las pensiones oportunamente y acabó con BCH, acabó con el ICT, donde había inversiones de las pensiones. Entonces ahora que no contribuyó para la pensión de ejército, fuerzas militares y policía, desde luego que el presupuesto central tiene que contribuir. Otra cosa, colpensiones, no lo podemos dejar marchitar. Este es el gobierno, marchite y marchite las instituciones que funcionan y hacen equilibrio e intervención del Estado como regulador de la economía. Voy a defender, por ejemplo, un proyecto de ley que está haciendo curso en el Congreso para que el alcalde de Bogotá, el Agustín Codazzi, y el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no hagan con el impuesto predial lo que les dé la gana. Hay que ponerle un techo. No se puede cobrar predial más allá del incremento en el salario mínimo anual. Eso hay que tramitarlo en el Congreso. Por eso los invito a votar por mí en el 116 del Centro Democrático. Y finalmente, el doctor Germán, que es un perito en el Congreso de la República y en la administración municipal, sabe que lo que se hizo en el 91 y 92 y con Jaime Castro de Estatuto de Bogotá no tocó nada de fondo. Aquí nos dicen que vamos a hacer 20 millones de habitantes de Bogotá y la Sabana. ¿Cómo? ¿Con qué infraestructura? ¿Con qué planeación? ¿Con qué conservación de los recursos naturales? Uso del suelo, recuperación del río Bogotá, con unas localidades que tienen unos alcaldes menores que no hacen nada. Hay que fortalecer las alcaldías y la educación. Por eso necesitamos un nuevo estatuto para Bogotá. Muchas gracias, doctor Tobón, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de hoy. Doctor Nava. Oiga, es que él dijo una cosa. Habló de alcaldes menores. Yo diría, no menores, son inimputables, doctor. Inimputables. No saben ni qué están haciendo. Mire, yo insistiré en defender la Vanderhamen. La defenderé. No quiero que la oligarquía bogotana monte las urbanizaciones que quiere Peñalosa. Si ustedes miran, los que se lucran con eso son los mismos que le hicieron aporte de capital a la campaña de él. Entonces, no votaré nada que venga de la alcancía del señor Peñalosa. Lamentablemente, hay momentos en que usted hace preguntas que nosotros no podemos resolver, porque la descentralización constitucional nos impide a nosotros meternos en el manejo y en el diseño de Bogotá. Eso no lo puedo hacer. Yo logré una cosa que nadie... Aquí no le podían hacer control político al alcalde de Bogotá. Y a este señor Peñalosa, hace 18 años, si usted recuerda, doctor, y lo hice ir con la Corte. Peñalosa lo quiso, y con la Corte ya tuvo que llegar. Y allá llevé a él, llevé a Garzón, llevé a Petro, a todos. Bueno, porque yo le hago control político a todo el mundo. Mis jefes son los que votan por mí, no mis compañeros de partido. Yo les soy leal al partido, pero antes que ser leal con el partido, lo soy con ustedes. Y eso lo he demostrado en el tiempo que llevo en el Congreso. La mermelada es consecuencia de un desajuste constitucional. Yo he propuesto con otros amigos modificar la Constitución en el sentido de que los parlamentarios puedan intervenir en la elaboración del presupuesto, respetando las cuotas de deuda, para que no queden en manos de los ministros. El señor Cárdenas, yo lo bauticé el Altísimo, ¿sabía usted por qué? Por su estatura y porque como cuando el Altísimo entra, todo el mundo se pone de rodillas, todos se le arrollan al tipo, todos, y se lo he dicho en su cara a él.
Señores, esto que yo digo aquí, en este lenguaje, ahora pueden ustedes en televisión, se lo digo a todos. Y cuando les dije una vez a estos caballeros que no pasarían nunca la prueba PISA, porque se lo dije, me preguntaban, Navas, ¿y qué es la prueba PISA? Eso es lo que ustedes eligen, gracias. Bueno, queremos de manera muy especial agradecerle a Diego, a Mauricio, a Germán por habernos acompañado hoy aquí en el Auditorio Simón Bolívar de la Universidad de la Gran Colombia, a todos ustedes, los estudiantes, profesores, funcionarios de la universidad que estuvieron aquí presentes. Yo sé que siempre quedan preguntas y por eso los candidatos se han comprometido en que se van a quedar aquí en la universidad hasta las 10 de la noche atendiéndolos a todos ustedes, resolviendo inquietudes y demás. Pero no quiero cerrar esta emisión de hoy de Debates UGC aquí en la Universidad de la Gran Colombia sin insistir en que lo más importante es que todos nosotros vayamos a votar el 11 de marzo. Vuelvo y digo, por el partido que queramos, por los candidatos que queramos. Si queremos elegir un candidato de una de las dos consultas, que lo hagamos en plena libertad, pero es muy importante que todos participemos. A todos ustedes, estudiantes, muchas gracias, profesores, funcionarios, muchas gracias, y a todos nuestros teleamigos y teleamigas que nos siguen todos los martes a las 8 de la noche aquí en Debates UGC. Un fuerte abrazo y que, como siempre, la Santísima Virgen nos proteja. Buenas noches. Señor rector.